Capítulo 1001. Discurso divino. Ja. Me sentí como si algo acabara de caminar sobre mi tumba. ¿Pueden las hormigas incluso temblar? Eso es raro. Casi tan raro como tener huesos por dentro. No puedo imaginar cómo lo soporté. Santo cielo, me siento raro. Estoy entusiasmado. Tengo los batidos. Tengo tanta energía que no sé qué hacer con ella. Esto debe ser lo que se siente ser vibrante. Siento que quedarme quieto está tomando todo mi enfoque. Señalaré que en realidad puedo manejarlo, a diferencia de ella. Con cientos de miles de hormigas llegando al área para prepararse para el asalto, la cantidad de energía que fluye hacia el vestíbulo se ha convertido literalmente en una inundación. Estoy absolutamente inundado con impresiones, sensaciones y pensamientos de 500.000 de personas. Lo que lo empeora es que todos ellos están llenos de energía e impaciencia. Están ansiosos por comenzar la lucha y desgarrar el asqueroso nido de termitas, el odio primordial de nuestro eterno enemigo insecto rugiendo en sus corazones. Y lo estoy consiguiendo todo. Los túneles debajo de las raíces del árbol madre están tan llenos de miembros de la familia que me siento como si estuviera en un nido. Un nido enorme. Hay hormigas donde quiera que voy, metidas en cámaras de descanso, colgando del techo, apiladas una encima de la otra. Afortunadamente, solo tendrán que esperar unas pocas horas antes de que comience la lucha, de lo contrario, tendríamos que alimentarlos a todos. Tratando de imaginar la logística de alimentar a 500.000 de diligentes soldados de la colonia, eso es suficiente para que mi cerebro renuncie a la vida. En el segundo y tercer estrato estamos instalando la enorme infraestructura que se requiere para alimentar a la colonia, pero es un trabajo arduo. Se ha cultivado una vasta red de túneles y extensiones con este único propósito, sin mencionar los centros de transporte solo para mover toda esa comida. Y solo la mitad de la biomasa recolectada por la colonia se destina a alimentarla, la otra mitad se entrega directamente a las reinas para que la familia siga creciendo. Si continuamos acelerando nuestro crecimiento, necesitaremos encontrar más soluciones para este problema que solo cazar monstruos. Los pulgones han hecho mucho en la primera capa del calabozo, más de lo que esperaba, la verdad. Pero la calidad de la biomasa que extraen no es tan alta, solo apta para hormigas hasta el nivel 3. Podríamos probarlos aquí abajo en el cuarto sobre la abundante vegetación, quizás saquen algo mejor aquí abajo. Es un pensamiento. La otra cosa que estoy considerando es el hongo que han desarrollado las termitas. Varios tipos de hormigas viven de la práctica de la agricultura. De hecho, las hormigas fueron probablemente las primeras granjeras del mundo en la Tierra. Las hormigas cortadoras de hojas en particular son famosas por esta práctica, que sale corriendo del nido en enormes columnas y regresa con las fauces llenas de hojas jugosas. Algunas personas piensan que se las comen, pero no, usan esas hojas como fertilizante y alimento para enormes jardines subterráneos de hongos. No hay razón para que la colonia no pueda hacer lo mismo. Si podemos conseguir algo de este hongo y encontrar formas de cultivarlo, o modificarlo para que se adapte mejor a nuestras necesidades, podría ayudar a aliviar nuestra inminente crisis alimentaria. Deambulo por los túneles con Invidia, Crinis y Timmy, asomando la cabeza para ver cómo están todos, intercambiando algunas palabras rápidas con las hormigas mientras esperamos que comience la batalla. No tengo ninguna duda de que la mayoría del consejo está aquí en alguna parte, pero Dios sabe dónde. Somos tantos que no puedo usar el vestíbulo para encontrarlos. Traté de sumergirme en ese torrente embravecido, pero rápidamente me sentí abrumado. La gran cantidad de hormigas, combinada con su voluntad increíblemente armonizada, es demasiado para mí en este momento. Eventualmente encuentro a alguien que reconozco y me comunico con un puente mental. Ven. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? El sacerdote manco se vuelve bruscamente ante mi contacto mental e inmediatamente me arrepiento. El fuego ardiente en sus ojos es casi suficiente para encenderme. Este tipo no tiene escalofríos. Ninguna. Muy buena. Me siento honrado de estar en su presencia una vez más. Brota mientras corre hacia mí, sus seguidores con antenas lo siguen de cerca. ¿Qué? Aférrate. ¿Qué demonios? ¿Puedes hablar con feromonas ahora? Puedo, gran uno. Muchos de nosotros ahora podemos. A medida que avanzamos por el camino que usted y la colonia nos han trazado, mucho de lo que una vez estuvo oculto se ha vuelto claro. ¿Quieres decir que tienes una habilidad o algo que te permite comunicarte a través del olor? Este es nuestro camino. Quiero decir, claro, ¿por qué no?
Esto también puede suceder. Uno de los seguidores se acerca un poco más y comienza a extender una mano temblorosa hacia mi caparazón, con un poderoso anhelo en su rostro. Apagué eso con un golpe rápido de una antena. Oye. Manos fuera del caparazón. No es fácil dejarlo así de limpio y quiero que siga así. Logré el máximo brillo después de mi siesta y ahora quieres poner tus dedos mugrientos sobre él. De ninguna manera. Priest Bane se vuelve hacia su seguidor descarriado e intercambian palabras brevemente. Bane está claramente acalorado por la transgresión, el otro tipo, un tipo de aspecto joven, parece escarmentado. No es gran cosa, digo, levantando una pierna para palmear al pobre hombre en el hombro, las hormigas podemos ser muy quisquillosas con nuestra limpieza. Algo a tener en cuenta. Eso es cierto, somos muy quisquillosos con mantenernos limpios, pero quizás no tanto como yo. Por otra parte, ninguna otra hormiga es tan brillante como yo. Pensé que manejé bastante bien ese momento, pero cuando veo que las miradas alrededor del agresor cambian de ira desaprobatoria a celos aduladores, no puedo evitar tratar de alejarme. Bueno, me alegro de verlos a todos, supongo, podría estar en camino entonces. No, espera, solo un momento de tu tiempo, por favor, grandioso. Bane me suplica, y los demás me miran con los ojos muy abiertos. Maldita sea. La culpa me hace tropezar así. Multa. ¿Qué necesitas, Bane? Ah. Esperaba que pudieras hablar un poco con los seguidores. Muchos están nerviosos al entrar en una batalla tan grande y ayudaría mucho si los inspiraras. El hombre claramente tiene una fe completa y total en que puedo entregar, aunque yo mismo lo dudo. ¿Cómo diablos se supone que voy a inspirar a estos bichos raros fanáticos? Supongo que todos pueden entenderme. Ellos asienten ansiosamente y se inclinan hacia adelante para recibir mi sabiduría. Me rasco la cabeza con una antena. Bien. No te preocupes demasiado por eso. Te protegeremos. Mientras yo esté vivo, no tendrás muchos problemas. Porque el Ka'armodo obviamente concentrará su fuego en mí. No parece que les guste por alguna razón. Sin embargo, Bane parece haber escuchado algo completamente diferente. Allí, ya ves. Su olor se eleva extravagantemente mientras ruge a sus seguidores. Mientras el grande esté en pie, estarás protegido de cualquier daño. Las tribulaciones de esta vida no te tocarán. El grande se enfrentará a la tormenta en tu lugar, y tú emergerás del otro lado, intacto y completo. Como uno solo, giran y se inclinan, golpeando sus cabezas contra el suelo antes de retroceder rápidamente, inclinándose repetidamente a medida que avanzan. Espera, estiro una pierna, sin éxito, yo no, maldición. Capítulo 1002. Calculando la grandeza. Dejando a un lado a los fanáticos, hay muchas cosas sucediendo y no hay mucho tiempo para hacerlo. Con tantas hormigas trabajando furiosamente, decido que el mejor lugar para mí está fuera del camino en la superficie. Bueno, digo superficie, obviamente no voy a escalar todo el camino fuera de la mazmorra. Me dirijo hacia arriba hasta que abro paso y me encuentro sentado bajo la sombra del enorme árbol madre, sus ramas y dosel se extienden sobre mí. El cuarto estrato es realmente un hermoso lugar para estar. Las islas montañosas que se elevan sobre las aguas cristalinas se alzan increíblemente altas. En el medio, las islas flotantes, con sus interminables cascadas, flotan entre las nubes. ¿Nubes, tan bajo tierra? Es un poco loco. En verdad, el poder del maná hace que todo sea posible. Estas montañas imposibles, con sus riscos y acantilados, sus laderas cubiertas de bosques con ríos y valles. Desde quién sabe cuán profundo hasta tocar el techo de los estratos a kilómetros de altura, cada uno es absolutamente titánico. Y debe haber miles de ellos. Solo puedo ver algunos desde donde estoy, pero asumo que dan la vuelta al mundo. El tamaño del lugar es simplemente ridículo. El hecho de que la madre árbol lograra apoderarse de una montaña para sí misma, básicamente consumiéndola, es completamente absurdo. Una hazaña que la colonia pronto tendrá que replicar. Nuestra primera prioridad en este estrato será establecer nuestro propio nido, lo que significa que tendremos que conquistar una montaña para nosotros. Uno que podemos moldear como queramos y fortalecer hasta que se convierta en una fortaleza inexpugnable de la perdición. Afortunadamente, tengo una montaña en mente y no está muy lejos. El nido de termitas pronto estará disponible. Bienes raíces gratis, por así decirlo.
Tendremos el beneficio adicional de vivir directamente bajo las ramas del árbol madre, consolidando aún más nuestra alianza. En realidad, no sabemos cómo está orientada esta área con el resto de nuestro territorio, lo cual no es un gran problema, pero es bueno tener toda nuestra tierra integrada verticalmente. Una vez que tengamos nuestras propias puertas en funcionamiento, no importará, toda nuestra tierra estará a un paso del resto. Güey. Hablando de puertas, me pregunto cómo le va a Brilliant con todo. Obviamente ha hecho grandes avances en su conocimiento de la magia dimensional. Todavía no sé si tiene la habilidad específica para ello, pero estoy muy impresionado con su habilidad para olfatear los secretos que hasta ahora se nos han escapado. Ha habido un equipo de los mejores magos de hormigas tratando de descifrar cómo funcionan las puertas durante meses, pero el pequeño campeón ha progresado más en cuestión de semanas. Es bueno saber que mi sentido de nombrar no se ha debilitado. Me preocupaba que me defraudara un poco, pero al final lo logró. Ella debería estar aquí lo suficientemente pronto, la alcanzaré cuando regrese. Lo que me recuerda que realmente debería ir a ver a Sarah. Espero que no se esté tomando demasiado mal el destino de Jim. Realmente no era su culpa, y estaba totalmente fuera de su control, pero no me sorprendería si se estuviera castigando a sí misma por eso. Es demasiado amable para no tratar de desviar la culpa de los demás hacia sí misma. Creo que hay algún movimiento debajo de mí. Una inmersión rápida en el vestíbulo revela que, de hecho, están sucediendo muchas cosas allí. Se están trazando planes, construyendo hospitales para hormigas y humanos, elaborando estrategias. Los exploradores están pasando lo peor. Se está produciendo una escaramuza de gran escala cuando las hormigas se adentran en el territorio de las termitas y comienzan a colapsar los túneles. Puedo sentirlos ahora. Los magos de la Tierra se esfuerzan por romper la piedra en una serie de colapsos controlados mientras los exploradores los cubren con fuego de largo alcance. La escena se repite en docenas de túneles mientras la colonia busca implementar esta estrategia antes de que las termitas, o más importante, los Modo, puedan reaccionar. Trato de estar al tanto de la lucha bajo tierra por un tiempo antes de que una cara familiar aparezca no muy lejos. Cobalto. ¿Qué haces aquí arriba? El pequeño callador me ve relajado, quiero decir, trabajando duro aquí y se acerca a saludar. Mayor, es bueno verte contribuir. Cuídate, puedo volver a ponerte en entrenamiento en cualquier momento que quiera. Contribuyendo con tanta diligencia y vigor. Así es. Recuerdo a los 20 cuando eran solo larvas. ¿Cómo se atreven a ponerse tan engreídos conmigo? No es como si casi no me mataran tratando de salvar la situación aquí abajo. ¿Cuál es la historia? ¿Hay algo que necesite construirse aquí? Le pregunto. Bueno, querías que hiciéramos un puente gigantesco de la nada, ¿no? Cobalto responde. Bueno, sí. Cierto. Así que necesito obtener medidas de ancho y alto para poder obtener una estimación precisa del volumen de piedra requerido. Una vez que tenga eso, puedo calcular aproximadamente cuánto maná se necesitará, lo que nos dirá cuántos magos deben participar. Miro. ¿Puedes calcular cuánto maná se necesita? Eso suena diferente. Mueve sus antenas con desdén, mirando ya las amplias aguas entre nosotros y la lejana orilla de la montaña de termitas. No es tan complicado. Sabemos cuánto maná se requiere para crear un metro cúbico de piedra, así que si podemos estimar la piedra requerida, podemos hacer el cálculo. ¿Es así de simple? Ella chasquea sus mandíbulas. Bueno, no. Por supuesto que no. Hay una serie de factores involucrados que influyen en el resultado. La magia de piedra de mayor rango obviamente da como resultado una proporción más eficiente de maná a piedra. La distancia del lanzador es otro factor importante, cuanto más lejos, más maná se requiere. No estoy seguro exactamente por qué. El maná ambiental tiene un impacto, la afinidad local tiene un efecto fuerte, la proximidad a otra piedra. Eso es interesante, en realidad. Crear piedra nueva cerca de roca más antigua es mucho más fácil, pero hacerlo cerca de roca más nueva, como algo que evocamos, no tiene mucho impacto. Otros elementos también son importantes, por ejemplo, crear piedra y tierra cerca del agua es más costoso. Suena, en realidad, muy complicado. No está tan mal. Ya suena distraída, calculando en su cabeza, lo cual es impresionante como el infierno. Unos momentos después, vuelve a chasquear las mandíbulas y comienza a darse la vuelta. Está bien, eso está hecho. Ya.
Es solo una estimación, no estoy siendo súper preciso. En términos de desviación estándar, no. Deja de hablar. De acuerdo. Yo suspiro. Sabía que todos serían más inteligentes que yo, simplemente no esperaba que la diferencia fuera tan amplia, tan rápido. No te sientas tan mal por eso, mayor. Solo queremos asegurarnos de que pueda concentrarse en las cosas en las que desea concentrarse. ¿Cuánto tiempo crees que pasará hasta que el ataque esté listo para comenzar? Estoy luchando por contenerme aquí arriba. Tú y la mayoría de las hormigas ahí abajo, se ríe. No te preocupes. En una hora, estaremos listos para partir. Capítulo 1003. El enjambre. Bajo la tenue luz del cuarto estrato, con una suave neblina que se elevaba desde las resplandecientes aguas azules de la costa, se reunió el poderío de la colonia. Ya se habían reunido en fuerza antes, enormes ejércitos de soldados hormiga, junto con grupos más pequeños de humanos y Golgari, pero no del todo así. 500.000 de hormigas emergieron de debajo de la tierra y se ordenaron en ordenadas filas. Cubrieron la costa. Entre esos marcos quitinosos en movimiento, no se podía ver ningún rastro de arena o tierra, estaban tan densamente empaquetados. A la cabeza estaba un insecto brillante, de enorme tamaño que se cernía sobre los demás de su propia especie, una presencia dominante que dominaba el campo. 10.000 tropas de apoyo se repartieron entre las filas. Otras razas que habían tomado las armas junto a la colonia, listas para luchar, listas para morir, para que las hormigas triunfaran. Dentro de cada grupo caminaba una figura con túnica, bendiciendo a cada guerrero y exhortándolos a una mayor devoción en la batalla. Fue una vista aterradora. Rasantep apartó la vista de la formación de videntes y se hundió profundamente en la contemplación. Que a pesar de ser tan joven, la colonia ya podía reunir un ejército de esta fuerza y tamaño era preocupante. Su crecimiento fue más rápido de lo que él había considerado posible, y proyectó que solo aumentaría. Para lidiar con este tipo de poder, el Ka'armodo necesitaría comprometer una gran fuerza, miles de ellos mismos, con el apoyo de los danzantes de guerra Setsula y golems de arena. No tenían nada de eso aquí, solo la colonia de termitas que habían cultivado y fomentado contra toda costumbre. Era ingeniería de monstruos Ka'armodo contra lo que una criatura solitaria había sido capaz de lograr sin entrenamiento ni ayuda. No estaba seguro de que ganarían. En muchos sentidos, no importaba. Solo estaba interesado en lo que Antoni se convertiría a partir de ese momento. ¿Moriría el joven monstruo prometedor en la lucha, su ascenso a la gloria se detuvo trágicamente? ¿O sobreviviría y se volvería más fuerte por estar expuesto al fragor de la batalla? Tenía que ver. Pareces emocionado, maestro. La voz de Amonsil resonó en su mente y el anciano se movió un poco para ver mejor a su fiel sirviente. Es tan fácil de decir. Preferiría que mis emociones no se leyeran tan fácilmente. En absoluto, maestro, la Setsula sonrió, solo aquellos que te conocen desde hace muchos años reconocerían ese brillo en tus ojos. Satisfecho, el gran lagarto se movió hacia atrás y una vez más se enfrentó a la matriz de espionaje. La gran vista de las hileras de hormigas amontonadas, tan pulcras que parecían haber sido pintadas en su lugar, apareció una vez más ante él. ¿Qué piensas sobre el próximo conflicto?, preguntó Rasantep. No es mi lugar comentar. Lo es, cuando te lo pida. Como tú digas. Me preocupo por tu familia, maestro. Confían en sus habilidades y en las de sus creaciones, pero me preocupa que subestimen al enemigo que tienen delante. La colonia ha demostrado que se adapta, se arriesga, toma decisiones sobre la marcha. El hecho de que se hayan preparado contramedidas no significa que tendrán éxito. Hablas con mucho cuidado, señaló el Ka'armodo. Puedes salir y decirlo. Arrogancia, exceso de seguridad. Arrogancia. Orgullo. Cada palabra emanaba poderosamente de la antigua criatura, un océano de desprecio detrás de ellos. La maldición de las viejas razas ha vuelto a mostrar su rostro. Solo porque gobernamos este mundo una vez, no significa que no tengamos que luchar por él ahora. La colonia es joven, ambiciosa y crece rápidamente. Mis parientes aquí piensan que son iguales, pero la diferencia es marcada. Observó las hormigas con cuidado, tomando nota de las diversas castas y su disposición. La colonia tiene hambre, pero de supervivencia, no de gloria. Buscan construir, no mantener. Los jóvenes que fueron enviados aquí, se ven a sí mismos como elegidos y especiales, en lugar de manipulados y abandonados.
Cuando se requiere un pensamiento lógico y de sangre fría, se han permitido calentarse demasiado. En la distancia, había movimiento. Miles de hormigas avanzaron con una precisión antinatural. Magos, todos y cada uno de ellos. Mentes en perfecta sincronización, comenzaron a dibujar y dar forma al maná a su alrededor. Con tantos magos trabajando juntos en perfecta armonía, se pudo mover una gran cantidad de energía, una verdadera tormenta de maná se formó en la costa. Rasantep observó atentamente cómo el puente empezaba a tomar vida. Tenía una forma tosca, pero tenía que admitir que se adaptaba bien a la tarea. Robusto, denso, compacto, el puente tenía casi 1 kilómetro de ancho. Incluso se tomaron la molestia de anclarlo al lecho del lago, extendiendo pilares hacia abajo antes de que las aguas se hicieran demasiado profundas. El gran lagarto tarareó en señal de aprobación. Si no fueran otra cosa, las hormigas serían sólidas constructoras. Poco a poco, el puente se fue extendiendo y las hormigas comenzaron a avanzar en bloques, los magos al frente, junto con Antoni y su pequeño séquito. Al ritmo actual, les tomaría poco más de 1 hora completar el trabajo, si permanecieran desinhibidos. Por supuesto que no lo eran. Surgiendo del bosque cubierto de hongos, comenzaron a surgir esferas de potente energía. Flotaron en el aire brevemente, condensándose, antes de que de repente se dispararan en un arco alto. Se dispararon docenas de tiros a la vez, los esfuerzos combinados de casi todos los Kaarmodo que permanecieron en la montaña. Por supuesto que las hormigas estaban preparadas. Los escudos surgieron, uno tras otro, cubriendo el puente en toda su longitud. Rasantep ni siquiera necesitó extender la mente para ver que los hechizos de su familia estaban siendo atacados antes de que cruzaran el punto medio, el maná siendo desviado. El nivel de cooperación mostrado por la colonia fue asombroso. Con tantos magos a su disposición, pudieron distribuir roles y permitir que cada hormiga se concentrara en una sola tarea. Eso en sí mismo no era impresionante, pero la forma en que trabajaron juntos tan a la perfección sin comunicarse lo dejó asombrado. La construcción del puente nunca se detuvo, ni por un momento. Los escudos continuaron siendo creados y reforzados, en el momento en que uno caía, era reemplazado. Incluso había baterías completas de magos que simplemente se acercaban con sus mentes y extraían todo el maná ambiental que podían, poniéndolo a disposición de los demás para que lo utilizaran. Esfuerzo desinteresado e incansable. Ese fue el rasgo definitorio de la colonia. Cuando el puente llegó a la mitad del camino, hubo una pausa. El bombardeo del Kaarmodo continuó, las hormigas lo mantuvieron a raya, pero no avanzaron. Una oportunidad para que repongan su energía. ¿Permitir que el maná ambiental se restablezca solo? Quizás. Miró a través del campo una vez más. Decenas de miles de hormigas llenaron ahora el puente, pero curiosamente, no estaba lleno, no del todo. Una cosa curiosa, no había creído que a las hormigas les preocupara el hacinamiento. Entonces algo cambió. Las filas de hormigas en masa se partieron por la mitad y se hicieron a un lado, despejando un camino estrecho a través del centro hasta la punta del puente, donde esperaba Antoni. ¿Estaban dando paso a algo? ¿O alguien? De debajo del suelo, entre las gigantescas raíces del árbol madre emergió una columna de hormigas revestidas de acero. Cientos de ellos, cada uno envuelto en una armadura poderosa y ornamentada que brillaba como un espejo. Con pasos solemnes e implacables, marcharon hacia adelante mientras Rasantep observaba con gran interés. Entonces apareció algo diferente. Llevado a lomos de 10 hormigas llegó, una tumba. 4 antorchas encendidas lo adornaban. El oro y los metales preciosos lo cubrían con elaboradas filigranas. Tallado en la cara con detalles insoportables estaba el rostro de una hormiga, y aunque sus expresiones nunca cambiaron, de alguna manera Rasantep sintió una sensación abrumadora, de alivio, alegría y libertad. En el nombre del dios demonio, ¿qué estaba pasando allí abajo? Capítulo 1004. El relicario de la gloria eterna. Cardigant, el que cayó, y al caer, logró la verdadera inmortalidad. Su existencia, o mejor dicho, la falta de existencia continua, era algo asombroso para los inmortales, algo precioso. Era, decidió leer hoy, algo que no podía permitirse perder. Ella y sus hermanas habían estado tan cerca de perder la esperanza. Habían estado a un ancho de antena de dejar ir su sueño. El rechazo de su credo por parte de la colonia, la ira y la condena de los mayores, el aplastante fracaso de su evolución de nivel 6, todo se había acumulado para convertirse en un peso que era casi demasiado pesado de soportar.
Entonces Cardigant había hecho lo que ellos habían hecho, ella había ido a la batalla. Pero entonces ella había hecho lo milagroso. Había sacrificado su vida, con éxito. Fue una revelación. Una confirmación. Una reanimación. Todo lo que había soñado Leroy, todo lo que habían soñado los inmortales, todavía estaba a su alcance. Solo tenían que estirar sus mandíbulas, agarrar la espada del enemigo y clavársela en la cara. No volverían a perder el rumbo. Ella se negó a dejarlos. Y así, algo había que hacer. Espera un segundo. Smitand bajó sus herramientas y miró a la multitud de hormigas ansiosas y pesadamente acorazadas que se apiñaban alrededor de su yunque. ¿Quieres que haga qué? Es muy simple, dijo Leroy con impaciencia. No podían darse el lujo de perder el tiempo. Queremos que crees un contenedor de metal permanente para almacenar el cuerpo de nuestra amada hermana caída por la eternidad. Eso no es difícil de entender. Smitand miró fijamente a la miembro del consejo, observando el brillo maníaco y fanático en sus ojos. ¿Ve por qué? Preguntó rotundamente. Puedo hacer algo así, claro, pero ¿por qué debería hacerlo? Es una pérdida de materiales y una pérdida de tiempo. Se supone que debo estar aquí para ayudar a reparar y mantener tu armadura, no para hacer cajas elaboradas para que guardes a los miembros de tu familia muertos. Lamento mucho tu pérdida, lamento a esta hermana caída contigo, pero déjalo. Vamos. Déjala regresar al calabozo y sigamos con las cosas. Leroy estaba frustrado. Normalmente no le gustaban las palabras y no tenía idea de cómo podía comunicar exactamente lo que quería, lo que sentían. Smitand, esto puede ser difícil de creer, comenzó, pero no estamos tristes porque nuestra hermana se haya caído, estamos felices. Ella quería esto, todos queremos esto, pero lo logró. Queremos llevarla con nosotros, siempre, para que nunca olvidemos que nosotros también podemos triunfar. Miró fijamente al herrero, tratando de ayudarla a comprender cuán importante era esto para ellos. Desde el punto de vista de Smitand, parecían locos. Tenían ojos compuestos, siempre miraban en todas direcciones, no es como si realmente pudieran mirar una sola cosa. Todo lo que Leroy estaba haciendo era inclinarse incómodamente cerca, hasta el punto de que pronto podría recibir unas tenazas al rojo vivo en el ojo. Bien, bien. Retrocede un poco, imbécil. Entonces, ¿quieres que encierre a Cardigant en un qué? ¿Una caja de metal? Los inmortales lo consideraron por un largo momento. ¿Una bonita caja? Sugirió uno de ellos desde atrás. Smitand los fulminó con la mirada. ¿Una bonita caja? Exigió. Bien, ¿cómo? Otro momento de silencio. Debería estar decorado, ofreció una de las hormigas gigantes revestidas de acero. Tal vez, debería parecerse a Cardigant, dijo otro. Tal vez deberían ponerle algunas palabras de aliento. Eso podría ser bueno. Vaya. Podríamos hacerlo portátil. Después de todo, nos envían a muchos lugares diferentes, no me gustaría dejarla atrás. Hubo un coro general de acuerdo con esto. ¿Hacerlo para que podamos montarlo en nuestras espaldas entonces? Más acuerdo. Tal vez algunas de esas bonitas tallas de vid. Ellos se ven bien. ¿Conoces los que se enroscan sobre sí mismos? Buena idea. Me gustan las vides. Muy atractivo. ¿Algo más? El herrero rayó. Otra larga pausa. Tal vez algunas canastas de fragancias, para que podamos difundir mensajes de consuelo cuando la cargamos. ¿Flores? ¿Poner su cara en el frente? Asegúrate de incluir la armadura de alguna manera. Oh sí. La armadura es importante. Los inmortales se habían apegado a sus caparazones de metal después de todo este tiempo. Era una relación de amor/odio, sin duda. ¿Algunas luces? Quizás. ¿Algo sutil? Debería incluir su núcleo, obviamente. Obviamente. No podemos reciclar su núcleo. Un martillo se estrelló contra el yunque, silenciando todo con el sonido metálico resultante. ¿Quieres que lo encante? Smitand bramó, sus feromonas destruyeron las palabras de los demás en un instante. ¿Cuánto tiempo crees que tengo de sobra? Ella golpeó sus mandíbulas con dureza. Incluso las materias primas necesarias serían inmensas. No hay que... Leroy saltó hacia adelante y se golpeó la cara contra el suelo de piedra, seguida por todos los demás. Así fue como los humanos se disculparon, aparentemente. Por favor.
Leroy rogó. Ayudaremos. Obtendremos todos los materiales nosotros mismos. Si haces esto por nosotros, nunca más nos quejaremos de tener que usar tu armadura. Lo juramos. Lo juramos. El resto coreó. Smitand miró las formas encorvadas de los inmortales, irritado más allá de las palabras. Estos idiotas ocuparon gran parte de su tiempo, y eran un dolor en su caparazón, casi se regocijó salvajemente al hacer que su armadura fuera lo más duradera posible, solo para asegurarse de que sobrevivirían. Lo cual, ahora que lo pienso, le dio una idea. Está bien, dijo, haré tu caja elegante, con enredaderas y humo y todas las demás tonterías. Incluso lo haré con los mejores materiales, el metal de la más alta calidad, y contribuiré con núcleos para garantizar que el encantamiento funcione sin problemas. De hecho, haré la inscripción yo mismo. Los inmortales miraron hacia arriba con alegría desbordante en sus ojos. En realidad. Dijo Leroy. Smitand asintió. En realidad. Y ella hizo exactamente lo que dijo. La caja que construyó requirió una cantidad absurda de esfuerzo. Sus aprendices trabajaron, casi, todo el día mientras todo el batallón inmortal se apresuraba a buscar todo lo que necesitaban mientras Smitand trabajaba en un yunque. Las capas de acero más finas, moldeadas y decoradas con sus propias mandíbulas expertas. Lo que construyó fue una maravilla de la ingeniería, una hazaña majestuosa de habilidad y artesanía que, irónicamente, fue quizás la mejor pieza de metalurgia en su carrera hasta la fecha. Cuando por fin el cuerpo de Cardigan fue enterrado y sellado en su interior, todos los inmortales acudieron a presenciar la ceremonia. La tapa se cerró y quedó asegurada en su lugar, para no volver a abrirse nunca más. Luego Leroy dio un paso adelante y colocó el núcleo de la célebre hormiga en el elaborado montaje que se había preparado para él. En el segundo en que el núcleo hizo clic, los encantamientos cobraron vida. Los inmortales celebraron salvajemente cuando sintieron que la tranquilidad de su querida hermana fallecida los inundaba. Smitand se rió. Ella solo sabía que esos idiotas iban a llevar esa cosa a la batalla. Con la miríada de auras defensivas que había incluido en la cosa, es posible que se haya asegurado de que ninguno de ellos tenga su propia caja grande y elegante. Capítulo 1005. Enfrentamiento. Estamos bañados en su luz benevolente. Buscamos. Donde ella ale, la seguiremos. Buscamos. Descanso eterno. Gloria eterna. Ahora es de ella. Pronto, será nuestro. Buscamos. La columna de inmortales siguió marchando entre las filas de hormigas que se habían separado de ellos. Hacia el frente de su formación, el relicario del descanso eterno fue llevado sobre sus espaldas, sus humos sagrados infundidos con mensajes feromonales de esperanza y consuelo. La muerte está cerca. Gloria a la colonia. Ha llegado el final. La muerte está cerca. Las ondas de feromonas rodaron sobre las hormigas a ambos lados, que giraron sus antenas y chasquearon sus mandíbulas, sin impresionarse. Leroy continuó exhortando a sus seguidores hasta llegar a la cabeza de la columna. Cuando llegaron al final del puente, los inmortales se habían vuelto frenéticos, sus corazones latían con devoción a la colonia y los ojos ardían con una necesidad desesperada de dar sus vidas. El relicario tuvo un efecto multiplicador en el afán de los inmortales. Estaban tan ansiosos por volar a la batalla que sus armaduras traqueteaban en sus espaldas. Por supuesto, no era posible. El puente aún no estaba terminado. La columna revestida de acero se detuvo con sorprendente disciplina y los inmortales se sentaron, bajando sus cuerpos para descansar, aunque, por desgracia para ellos, no de forma permanente. Con sus tropas de choque en posición, la colonia una vez más se puso a trabajar para extender el puente. La magia de la Tierra se agitó una vez más cuando miles de mentes se unieron para trabajar la energía que inundaba el aire. El bombardeo continuó mientras trabajaban, pero quedó claro que el K-Armodo carecía de la potencia de fuego para romper las defensas de la colonia. El puente inevitablemente completó su viaje, conectándose a la montaña de termitas y terminando en la orilla. Las hormigas miraban los campos ininterrumpidos de hongos blancos, pero no había ni rastro de su enemigo. Lo que significaba que era la hora del fuego. Dirigiendo a los magos de fuego, un propelente extasiado, casi exultante, dio un paso adelante. Hormigas mágicas. Prepárate para quemar. Quémalo todo. Todo al suelo. El fuego explotó en todas direcciones, incendiando el bosque fúngico.
Enormes esferas de llamas azules puras fueron lanzadas más arriba en la montaña, iniciando focos de fuego que se extendieron rápidamente. En cuestión de momentos, un infierno furioso ardió a través de la montaña. Los inmortales se prepararon, esperando alguna respuesta de las termitas, pero no llegó ninguna. Lo cual se adaptaba muy bien a Propellant. Más fuego. Más. Es tan hermoso. Se enfureció mientras lanzaba más y más misiles en llamas más profundamente en territorio enemigo. Durante más de una hora el fuego ardió, barriendo el hongo a una velocidad impresionante. Pilares de llamas rugieron a decenas de metros en el aire, las cenizas ardían tan calientes que provocaban nuevos incendios dondequiera que cayeran. Cuando el combustible se consumió, todo lo que quedó fue tierra carbonizada que todavía chisporroteaba con el calor recordado. En la distancia, el humo todavía se elevaba hacia el cielo, el hongo ardía en el horizonte. Pero el silencio era ensordecedor. La colonia esperaba ver al enemigo saliendo de sus túneles para luchar, llenos de ira y listos para defender su precioso jardín. En cambio, la poderosa columna de hormigas miró hacia un campo yermo, desprovisto del enemigo que buscaban. Leroy dio un paso adelante. Vamos, dijo ella. Determinados, los inmortales comenzaron a marchar. Con suerte, ninguno de ellos volvería. El relicario del descanso eterno marchaba con ellos, la mirada pacífica de Cardigant en cada uno de sus pasos. Con sus tropas de choque fuertemente blindadas a la cabeza, el resto del ejército los siguió, flotando sobre el paisaje como un desastre natural. La formación siguió siendo una columna apretada, las tropas en alerta máxima. Este no era territorio amigo. La tierra no les pertenecía. Cada trozo de tierra, cada roca, cada árbol humeante podría ocultar un túnel o una caverna llena de termitas. Los magos extendieron sus sentidos tanto como pudieron, llegando incluso a endurecer el suelo debajo de ellos mientras marchaban. Aún así, las termitas no surgieron. El Cármodo claramente mantuvo a sus protegidos a raya. Mantendrían a raya a su monstruoso ejército hasta que las hormigas hubieran sido arrastradas lo más adelante posible. A pesar de saber esto, la colonia avanzó. Su resolución no vaciló. Verían al enemigo destruido aquí hoy, independientemente de los trucos y estratagemas. Cuando la batalla terminara, un insecto reinaría supremo. Tenso y alerta, el ejército marchó todo el camino hasta la boca del nido de termitas. Aunque se habían hecho reparaciones, todavía se podían ver signos del daño causado por los mayores, el horrible poder que habían desatado había dejado cicatrices en la montaña misma. Fue aquí donde el enemigo finalmente se dio a conocer. Filas masivas de termitas, miles y miles, llenaron la amplia entrada del nido. Los rostros ciegos y las largas mandíbulas se alzaron cuando las hormigas se acercaron lo suficiente para que las olieran. En ambos lados la rabia comenzó a acumularse, las mandíbulas chasquearon con fuerza penetrante, el sonido resonó en la roca. Ningún lado podía tolerar al otro. Ningún lado toleraría al otro. Cuando estaban a 1 kilómetro de distancia, la colonia se detuvo y la larga y estrecha columna comenzó a desplegarse. Los magos continuaron reafirmando el suelo y sintiendo todo lo que pudieron de los túneles debajo. Los resultados fueron incompletos, no pudieron detectar nada claramente. El Cármodo había estado ocupado, trabajando contra ellos para asegurarse de que no supieran de dónde vendría el ataque sorpresa. No importa, esto también estaba dentro de sus expectativas. En el enfrentamiento final, nada se había dejado al azar. Los dos ejércitos se enfrentaron en el campo abierto. Las hormigas se estremecieron de emoción, listas para desatar su ira sobre el enemigo de las termitas. A la cabeza de la columna, los inmortales se estremecieron aún más intensamente, hasta el punto de que su armadura chocó contra la del soldado que estaba a su lado. El constante tamborileo de metal contra metal llenaba el aire, un estruendo ensordecedor que hacía temblar todas las antenas de la montaña. Maldita sea, Leroy. Déjalo ya. Se quejó el mayor. Habiendo perdido completamente el enfoque en este punto, el líder de la columna de acero tomó eso como instrucciones para cargar. Leroy. Ella gritó. Capítulo 1006. Comienza la batalla. Rasantep observó con una diversión fría y reptiliana cómo las tropas de choque blindadas de la colonia se lanzaban hacia adelante, aparentemente al azar. Tenía la esperanza de que el enfrentamiento entre los dos lados durara más para poder estudiar más a fondo a las hormigas y la disposición de sus fuerzas.
Sabiendo lo que ahora sabía acerca de ellos, era mucho más fácil reconocer la cantidad de pensamiento y esfuerzo que ponían en todo lo que hacían y el desinterés con el que actuaban. Incluso en reposo, la columna había estado trabajando intensamente. Constantemente se canalizaban grandes flujos de maná, se absorbía energía para reponer las reservas de los magos que nunca dejaban de manipular la tierra y la piedra a su alrededor. Temerosos de una emboscada, afirmaron el terreno por etapas tal como habían marchado, las primeras filas realizaron el endurecimiento inicial, la segunda condensó eso, la tercera comenzó una nueva capa, y así sucesivamente. Para cuando la última hormiga había cruzado un trozo de tierra, quedaban 10 metros de piedra comprimida debajo de ellas. Cuando se detuvieron, cara a cara con las fuerzas de las termitas, la práctica solo se había intensificado. Incluso ahora que los dos lados comenzaban a converger, miles de hormigas continuaban trabajando en la roca debajo de ellos. A pesar de la carga inicial algo sorprendente, el resto de la columna de hormigas se movió con una coordinación y eficiencia increíbles. A lo largo de la formación, grandes grupos de hormigas se separaron y avanzaron a una nueva posición. El Cármodo gigante estaba fascinado al ver que algunos grupos simplemente fluían entre sí y le tomó un momento darse cuenta de que las hormigas simplemente se habían trepado unas sobre otras sin interrumpir el paso, algo que a su gente ciertamente le costaría hacer. De hecho, tener incluso un solo paso de Cármodo sobre otro sería una violación del protocolo tal que el concepto completo les era casi completamente ajeno. Antes de que las hormigas pesadas vestidas con armadura alcanzaran su objetivo, una descarga masiva de ácido y magia estaba en camino. Las termitas hervían de rabia ciega bajo la dirección del agente de Rasantep. Sabía que querían atacar, salir del nido y destruir el ejército de insectos que había aparecido ante ellos, pero también sabía que se les impediría hacerlo. Lo que, por supuesto, significó que la lluvia de ácido cayó sobre las filas abarrotadas de termitas, quemando su caparazón y haciéndolas temblar y golpear sus mandíbulas con una ira intensa. La raza actual había sido protegida contra el daño del ácido, pero no del todo, la colonia aún se cobraría su precio. Y el despido fue tan disciplinado. Miles y miles de hormigas en ordenadas filas, turnándose para disparar. Primero las hormigas al frente, seguidas por las que están detrás, todo el camino hacia atrás a través de docenas de filas, boleas separadas de ácido que se elevan en el aire y se arquean para caer entre las termitas. El rocío de gotas sueltas en el aire pintó una imagen casi artística, el volumen total casi suficiente para invocar un arco iris por sí solo. Desde lo alto de la montaña, Rasantep pudo extender mágicamente su vista por todo el campo de batalla. Una perspectiva de arriba hacia abajo que le dio un asiento envidiable para el próximo espectáculo. Por supuesto, su papel era proporcionar inteligencia a su pueblo para ayudarlos en sus esfuerzos por dirigir la batalla, pero en gran medida dejó eso en manos de la Setsula. A diferencia de aquellos a quienes llamó de mala gana sus aliados en este conflicto, estaba convencido de que la lucha estaba perdida. De hecho, su principal prioridad en la batalla era presenciar el ascenso de un antiguo potencial. Se inclinó hacia adelante con entusiasmo y volvió su mente a la colisión de los dos lados. A pesar de su abrumadora ventaja numérica y sus apretadas filas, las termitas no estaban equipadas para recibir una carga tan devastadora como esta. Cuando la hormiga acorazada de plomo se estrelló contra la primera termita, esta última salió volando y pronto se unió en el aire a la siguiente en la fila. Trozos de quitina explotaron en el aire cuando los caparazones simplemente se rompieron bajo la fuerza del impacto. Fue atronador, y no se detuvo allí. Aunque imposible de considerar, las hormigas de acero casi aceleraron mientras se adentraban más en el ejército enemigo. A pesar de la ferocidad de su asalto, seguían siendo un frente estrecho, una hoja que se había clavado profundamente en el cuerpo del ejército de termitas. Ahora el aluvión de ácido de la propia colonia cayó sobre ellos, tan profundo habían llegado. Rasantep estaba confundido. ¿Iban a parar alguna vez? La respuesta, al parecer, fue no. Más adelante cargaron hasta que finalmente se detuvieron, su impulso se agotó. Rodeado por todos lados por enemigos, ahora había decenas de miles de termitas entre las hormigas acorazadas y sus aliados. Una decisión interesante, y no una que él pudiera entender mucho. Las hormigas sin duda deben tener un plan, todas sus acciones fueron tan deliberadas, sin embargo, no podía comprender qué era. A pesar de ser tan joven, había aspectos de la colonia que el viejo simplemente no podía entender.
La cosa extraña y ornamentada que los acorazados llevaban consigo al corazón del ejército de termitas era otra de esas cosas. Pero, ¿dónde estaba Antonio? Junto con sus mascotas, no se había unido a la carga precipitada en la boca del nido, sino que había empleado un enfoque más mesurado. Junto a una vasta línea de frente de poderosas hormigas soldado y inteligentes aliados a pie, la enorme hormiga cubierta de diamantes avanzó sin miedo para enfrentarse a las termitas dispersas que quedaron tras esa impresionante carga. Cuando los dos lados se encontraron, Rasantet tuvo una buena idea de cómo iría y sintió que a su gente no le iba a gustar. Capítulo 1007. Asalto al nido. Tener la voluntad colectiva de más de 100.000 criaturas conscientes fluyendo a través de ti a la vez es algo embriagador. Cuando los 100.000 de ellos están aullando por la sangre de sus enemigos ancestrales, es difícil mantenerse nivelado. Cuando Leroy salió disparado como un idiota, fue todo lo que pude hacer para no correr tras ella. Si realmente me hubiera unido a la predecible carga suicida de los inmortales, quizás nunca lo hubiera superado. Lo último que quiero es que más de mis hermanos se unan a ese estúpido culto a la muerte. No puedo creer que llevarán a su hermana muerta a la batalla, en un ataúd que esparcía feromonas diciendo se acerca la muerte. Quiero decir, eso no es apropiado. El hecho de que a Cardigan probablemente no le importe no importa en mis libros. ¿Dónde está el respeto? Mantengo un flujo constante de pensamientos sin sentido zumbando en mi cabeza mientras la primera línea de tropas avanza para enfrentarse a las termitas. La inundación de voluntad que se vierte en mí se siente como una mente de colmena en este momento, la intención es tan unificada. Es como si un dios enojado me estuviera pinchando justo en el cerebro, exigiéndome que mate termitas. ¿Me voy, de acuerdo? Voy. A pesar de mis mejores esfuerzos para mantener el control de mí mismo, encuentro mis mandíbulas temblando de entusiasmo. Resueltamente los tiro hacia atrás y los bloqueo en su lugar mientras continuamos nuestra marcha constante hacia adelante. Las termitas esperan recibirnos, miles y miles de ellas amontonadas en la entrada de su nido. Incluso sin que los Jaarmodo los controlen, todavía estarían aquí listos para recibirnos, ellos saben, en el fondo, lo que significa cuando las hormigas golpean el nido. Así es, cucarachas ciegas, o luchan contra nosotros o les tiramos todo sobre la cabeza. El nido, la cría, las reinas, nada de eso permanecerá. Tampoco los reyes, supongo, aunque la idea de los reyes es simplemente rara. Quiero decir, ¿para qué? No, Antonio. No descartes tu propio género original como inútil, ni siquiera casualmente. No olvides tu masculinidad esencial. El hecho de que las hormigas macho sean efectivamente inútiles y mueran casi inmediatamente después de transmitir sus genes no significa que puedas deshacerte de tu ser interior. Como si incluso importara. Es hora de luchar. La termita más cercana se cierne sobre mis ojos, la rabia y el odio arden en cada centímetro de su caparazón y salto hacia adelante, con las mandíbulas listas para morder. Eso es exactamente lo que siento por ti, amigo. Chomp. Mis mandíbulas saltan hacia adelante, llenas de la ira de 100.000 hormigas y mi enemigo retrocede, o intenta hacerlo, con las púas de mis mandíbulas todavía clavadas en su caparazón. ¡Güey! No hay escapatoria para ti, amigo mío. Que es cuando Timmy salta sobre mi cabeza y aterriza sobre ella, aplastando a la termita hasta dejarla irreconocible. Oye. Ese era mío. Ra-ah-ya. Brama con su mente y cuerpo al mismo tiempo. La luz de la batalla ya está ardiendo en los ojos del gran simio, no tiene sentido desperdiciar energía hablando con él. Pasaré al siguiente para desahogar la furia de la colonia que fluye a través de mí. Excepto cuando me giro y me muevo alrededor del cuerpo gigante de Timmy mientras él comienza a saltar ligeramente sobre sus pies y desatar sus devastadores puños, encuentro que Krinis está ocupada metiéndose termitas en la boca mientras taladra las mentes de los demás y los vuelve contra sus enemigos. Maldita sea. ¿Qué pasa, maestro? Pregunta inocentemente, nada. Realmente no puedo quejarme, es una batalla después de todo. Estoy rebosante de esta energía y necesito deshacerme de ella. No hay problema. Diminuto frente a mí, Krinis a la izquierda, solo giraré a la derecha. ¡Bum! Una explosión resuena justo a mi lado, vaporizando una gran cantidad de termitas justo enfrente de mi cara. Sis, Invidia ronronea, satisfecho consigo mismo. Puedo ver al pequeño demonio detrás de mí, su único ojo brillando de color verde brillante, curvado con alegría.
Ese pequeño duende sabía que iba por ellos y está muy feliz porque me los quitó. Arug. No lo soporto más. Ustedes pelean aquí, me aseguraré de que Leroy esté bien. Espere, maestro. Ese no era el plan. Los planes nunca sobreviven al contacto con el enemigo, Krinis. Esta es la sabiduría de los antiguos. Bye. Diciendo eso, golpeo mis mandíbulas con júbilo, esquivo a Tim y acelero locamente. ¡Güey! No me detendrán ahora. Traigan las termitas, estoy listo para ellas. De hecho, ni siquiera tengo que alcanzarlos antes de empezar a luchar. Rápidamente cargo mis mandíbulas con una ráfaga de maná de gravedad y tiro una termita cercana directamente a mis mandíbulas expectantes. Crujido. Lanzo la biomasa a un lado y me lanzo de cabeza contra las filas de termitas, gloriándome con el roce y el repiqueteo de sus mandíbulas en mi glorioso caparazón. Sí. Adelante, todos ustedes. Me encargaré de 10.000 yo solo, así que ven y tómalo. Chong vacío. Los enemigos que rechinaban frente a mí son triturados en un par de segundos cuando les inflijo mi mordisco más poderoso. Ante ese terrible poder, sus escasas defensas no pueden resistir. Mi resistencia recibe un golpe masivo con el uso de la habilidad, pero en un abrir y cerrar de ojos comienza a dispararse nuevamente. La vigorosa voluntad de la colonia me inunda, es imposible estar cansado. Ustedes, las termitas, están en serios problemas. Lleno de energía, empiezo a yacer a mi alrededor con mandíbulas y ácido, desgarrando las termitas con salvaje abandono mientras se precipitan hacia adelante, mordiendo locamente. Intentan agarrarse a mis piernas, encontrar las articulaciones de mi armadura o arrancarme las antenas, pero simplemente no puedo detenerme. Cada vez que extraen trozos de mi caparazón, los reparo, la glándula de regeneración se llena tan rápido que puedo activarla con una rapidez absurda. Las pequeñas heridas que me infligen simplemente no tienen tiempo de sumar antes de que pueda limpiarlas, y nunca tengo que parar. Mientras la colonia esté conmigo, nunca me detendré. Capítulo 1008. Profundizando. El mayor. ¿Qué haces aquí arriba? Leroy se quejó. Ja. Pensaste que tenías una buena configuración final aquí, ¿verdad? Pensaste que te alejarías lo suficiente del resto de la colonia para que no pudiéramos alcanzarte y mantenerte con vida. Ya deberías saberlo mejor, Leroy. ¿Pero no necesitas apresurarte más en el nido, mayor? Pregunta ella, la esperanza sigue viva en su olor. Podemos mantener esta posición, incluso contra viento y marea. Sí. Podemos quedarnos aquí, luchando por controlar la boca del nido para protegerte, hasta que caigamos uno por uno, trágicamente. Wow, se le ocurrió eso rápidamente en la cabeza. No hay posibilidad, Leroy. Vine aquí estrictamente para mantenerte con vida a ti y a todos tus seguidores. Ninguno de ustedes va a morir mientras yo esté aquí, le digo con firmeza. Maldita sea. Esto apesta. ¿Arruinando todo? ¿Me sentía bien hoy? Oye. Cállate ahí. ¿Crees que no puedo oírte? No me hagas caminar hasta allí. ¿Nos matarías si lo hicieras? ¿Qué? No. Maldita sea. Ustedes necesitan ayuda. Me ocuparé de eso después de esta batalla, te has divertido. Ahora vuelve a luchar contra las termitas. Estás holgazaneando. Bien, se quejan los inmortales y vuelven a luchar, pero es fácil ver que el fuego se ha ido de ellos, lo cual es locura. Aquí estamos, en lo profundo de la entrada del nido de termitas, sus rastros de olor nos rodean, junto con literalmente decenas de miles de ellos a nuestro alrededor, trepando por las paredes, y seguro que hay miles y miles más debajo de nosotros. Si no estás entusiasmado con esto, ¿qué diablos estás buscando? Quiero decir, sé lo que buscan los inmortales, pero no puedo comprenderlo, así que no puedo entender su falta de entusiasmo. Sin embargo, no es un problema, tengo suficiente energía para todos nosotros. Déjame en ellos. Le doy la espalda al malhumorado cuerpo de inmortales, me apresuro hacia el borde exterior de la formación y paso por encima del soldado blindado frente a mí, arrojándome a las fauces de la horda de termitas espumeante como un pato multimillonario lanzando en una colecta de dinero. Incluso antes de aterrizar, el maná de color púrpura oscuro se expande a mi alrededor, el dominio de la gravedad cobra existencia para derribar a las termitas incluso antes de que aterrice. Con mucho poder mental de sobra, vierto toda mi energía mental en comprimir el maná lo más fuerte posible antes de liberarlo y es agradable ver a los insectos debajo de mí tambalearse bajo la presión adicional.
Y luego estoy allí, estrellándome contra sus filas, mis mandíbulas chasqueando y aplastando mientras levanto mi distrito comercial y bombardeo los alrededores con una saludable dosis de los mejores productos de la colonia. Comed ácido, cabrones. Por mucho que quiera desgarrar con mi magia elemental, tengo otro uso para eso, pero no tendré la oportunidad tan pronto en la pelea. Tendré que profundizar un poco más antes de poder extraer el máximo valor de esos hechizos. Por ahora, se trata de una acción de aplastamiento de termitas personal y cercana. Se requiere un exterminador y estoy aquí para responder a la llamada. Sin restricciones, descargo toda mi ira reprimida sobre el enemigo, canalizando la intención de toda mi familia en mis mandíbulas mientras me abro paso a través de los insectos frente a mí. Con el gran volumen de energía que me inunda, puedo masticar el vacío regularmente, cada bocado es suficiente para aplastar 10 termitas a la vez. En la distancia puedo ver al resto de la colonia empujando hacia adelante, aplastando al enemigo y haciéndolo retroceder hacia donde los inmortales y yo estamos luchando. No entiendo muy bien por qué los Kaarmodo hicieron que sus monstruos esclavos construyeran la entrada al nido tan ancha, el camino ancho y el techo alto solo se estrechan más a medida que la entrada se desvanece en la oscuridad. Allá abajo, en algún lugar, están las reinas y las cámaras de cría y no nos iremos hasta que no sean más que ruinas. Muerdo y muerdo mientras las termitas se lanzan contra mí, trepando unas sobre otras para disparar, pero con 100.000 miembros de la colonia en el área, no puedo negarlo. No importa cuánto luche, no me canso, y no importa cuántas heridas pequeñas se las arreglen para acumular, puedo curarlas. De hecho, cuanto más lucho, más energizado me siento cuando la colonia toma la delantera y surge el triunfo en cada miembro de mi familia. Mientras muerdo, mantengo un cerebro examinando las impresiones que recibo de mis hermanos a través del vestíbulo y puedo decir que la batalla es unilateral hasta ahora. Contra el poder de tantas hormigas, apoyadas por su leal milicia de conscientes creadores de beneficios, nuestro enemigo es completamente superado. Esta es la colonia en su forma más fuerte, imbéciles masticadores de madera. ¿De verdad pensaste que podrías enfrentarte a nosotros? ¡Muaa! Sigo lanzándome alegremente al centro de la lucha, mientras la fuerza principal de la colonia sigue acercándose. Justo cuando creo que tendré otros 5 minutos para seguir masticando, me doy la vuelta para encontrar una gran manada de hormigas que ha llegado cerca. ¿De dónde diablos has venido? Exijo, sorprendida. Oye, mayor. Hola, hola. ¿Cómo van las cosas por aquí? Pensamos que podríamos ir a ver cómo estás. ¿Esperarlo? Pensé que viniste porque era parte del plan, solo me sorprendió que lo lograras sin que me diera cuenta. Ella me mira. Miro hacia atrás. Tú, estás aquí por el plan, ¿verdad? Por supuesto que soy mayor, ni siquiera bromeé sobre eso de todos modos, voy a pelear un poco más adiós. ¿Cómo te las arreglas para seguir accidentalmente el plan? Sacudo la cabeza con desesperación. A veces me preocupo por esta familia. La mayoría de las hormigas están en línea recta, pero de vez en cuando tenemos una completamente loca y desvían a un montón de otras. Sería genial si pudiera encontrar la raíz del problema y evitar que vuelva a suceder, pero no importa cuánto lo piense, simplemente no puedo identificar de dónde están tomando la iniciativa estos locos. El liderazgo en la cima de la colonia es sólido como una roca, en su mayor parte. ¿Podría ser madre? Ella es un poco rara, quizás está transmitiendo esos extraños instintos a los huevos. Debería preguntarle la próxima vez que la vea. Por ahora tengo una batalla que ganar. Capítulo 1009. Caída del titán. Sloan observó la lucha desde la retaguardia, aunque deseaba desesperadamente poder avanzar para luchar junto a sus hermanos. Como general a cargo del campo, no podía permitirse el lujo de ser tan egoísta, pero con la odiada némesis de la colonia tan cerca, era difícil contenerse. Sus mandíbulas picaban por aplastar al enemigo de las termitas. Por desgracia, tenía más control de sí misma que un idiota como Leroy. Sus compañeros generales tuvieron que incluir una carga imprudente de los inmortales en cada plan. De hecho, estaba llegando al punto de que si no avanzaban a ciegas, todo el plan de batalla se arruinaría. Afortunadamente, habían programado el asalto de Vibrant para rescatar a la brigada de hormigas blindadas pesadas antes de que estuvieran en demasiado peligro. Incluso la mayor se había apresurado a avanzar para asegurarse de que no sufriera ningún daño, otra demostración de cuánto se preocupaba la hormiga más poderosa incluso por los miembros más tontos de la familia.
Con un movimiento de sus antenas, la general alejó esos pensamientos y se concentró en la lucha. El frente siguió avanzando mientras la colonia y sus aliados empujaban hacia las fauces de la horda de termitas. El enemigo abarrotó la entrada de su nido, sin contar miles de ellos y más llegando desde las profundidades a cada momento que pasaba. Sin embargo, no parecía importar cuántas termitas llegaran al frente, el poder concentrado de 100.000 hormigas era simplemente demasiado para ser superado. Las auras superpuestas de los generales apoyaron a las tropas de primera línea que utilizaron sus técnicas bien entrenadas para formar un muro imbatible de mandíbulas. Los curanderos de primera línea mantuvieron a las tropas luchando en las mejores condiciones o sacaron a los heridos graves para recibir tratamiento de emergencia. Equipos de magos y exploradores lanzaron una andanada irresistible de fuego de apoyo, una lluvia de hechizos y ácido que causó estragos en lo más profundo del nido. En la segunda fila, los humanos con sus lanzas y los que los acompañaban con túnicas extendieron su beneficio en un área lo más amplia posible, reforzando la ventaja de calidad de la colonia sobre el enemigo. Protegido en el corazón de la formación de hormigas, un núcleo dedicado de tallistas, los magos de tierra más expertos de la colonia, trabajaron incansablemente para reforzar el suelo sobre el que se encontraban las hormigas, quemando maná a un ritmo vertiginoso. Me gusta lo que veo, anunció al equipo reunido con ella en el puesto de mando. Estamos triturando las termitas lo suficientemente rápido, deberíamos mantener la boca del nido dentro de los próximos 30 minutos. A pesar de su superioridad en armamento y tácticas, sería una tontería apresurarse y extenderse demasiado. Las disciplinadas filas de soldados estaban ganando terreno firme, empujando al enemigo y ganando terreno 1 metro a la vez. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Amenazas? Ella exigió a los demás. Asalto por los flancos, ofreció un general. La formación puede absorberlo, refutó la sugerencia. No fueron tan tontos como para dejar desprotegidas a las hormigas más débiles del centro. Colapso del túnel, dijo otro. ¿Cómo nos vemos? Se volvió hacia su principal asesor tallador. La piedra se mantiene fuerte, respondió Tungstant. Tendrían que derrumbar la mitad de la montaña para desestabilizar el suelo que pisamos. No tienen la mente para eso. Ella asintió, satisfecha. ¿Algo más? Ella preguntó. Asalto mágico del Cármodo. ¿Baterías de escudo en espera? Se volvió hacia Koholant. Listo y esperando, respondió el mago, tranquilo y sereno como siempre. ¿Variante de termitas invisible? Otro ofrecido. No se puede contabilizar en este momento, dijo. Cuando no surgieron otras sugerencias, Sloan asintió para sí misma y volvió a la lucha. Por supuesto, cada una de estas ideas se había discutido ampliamente durante su planificación, pero ayudó a tratar de hacer agujeros en la estrategia a medida que avanzaba la batalla. Existía la posibilidad de que pudieran detectar algo que se les había pasado por alto ahora que estaban aquí viendo cómo se desarrollaba todo. Si detectaban sus propias debilidades antes que el enemigo, podría ser un punto de inflexión, ya que resolvían problemas incluso cuando sus oponentes buscaban aprovecharse. La rutina de la guerra continuó sin cesar a medida que pasaban los minutos. 200 metros frente a ella, los soldados avanzan, mordiendo, empujando, agarrando, recibiendo golpes y devolviéndolos. Los humanos dieron un paso adelante, lanzas en mano para clavar en los huecos e infligir todas las heridas que pudieran. En verdad, su presencia era mucho más valiosa por el aura proporcionada por los sacerdotes, pero aún así, eran guerreros incondicionales que no retrocedían ante la horda enemiga. Sloan y todos sus generales observaron atentamente mientras continuaba la batalla, el flujo continuaba a su favor. De hecho, el puesto de mando tuvo que avanzar 100 metros para mantenerse al día con las tropas a medida que avanzaban más. De hecho, la colonia había tenido tanto éxito en reclamar terreno que había empujado a las termitas a lo más profundo de la boca del nido, la mayor parte de la lucha ahora bajo la sombra de la montaña. Las hormigas líderes ya habían puesto un pie bajo tierra, comenzando a avanzar hacia el primero de los túneles enemigos. En ese momento, algo cambió. Se escuchó un crujido profundo y resonante, haciendo que cada antena se moviera con vibraciones. La cabeza de Sloan se giró hacia la montaña desde donde había resonado el sonido. Otro crujido, tan fuerte que sonó como si el mundo mismo se estuviera partiendo por la mitad, seguido de un estruendo profundo. Al principio, era difícil ver lo que estaba sucediendo, y las hormigas que se apiñaban en el puesto de mando forzaron la vista para ver lo que estaba sucediendo.
Era difícil de detectar, ya que el movimiento era simplemente muy grande. Finalmente, quedó claro lo que estaba sucediendo. La montaña misma se estaba partiendo por la mitad. En meros momentos, millones de toneladas de roca caerían, no solo sobre las hormigas, sino también sobre las fuerzas de las termitas que aún luchan. Contramedidas. Sloan rugió y las hormigas a su alrededor se apresuraron a obedecer, las órdenes se extendieron por el ejército en segundos. El estruendo se hizo más profundo e intenso cuando la ladera de una montaña entera comenzó a caer, la punta se inclinó precipitadamente hacia adelante mientras se desgarraba. En la boca del nido, 100.000 hormigas miraron hacia arriba para ver una montaña literal derrumbándose sobre ellas, pero ninguna se movió para correr o huir. En su lugar, esperaron, mientras miles de magos forzaban sus mentes hasta el límite, el maná azotaba el aire como un huracán. Capítulo 1010. Mantenga la línea. En lo alto, la cara de roca de una montaña entera se precipitó hacia abajo para encontrarse con ellos, el rugido de la piedra desgarrada ensordeció a todos en la boca del nido. Advant miró hacia arriba, con las mandíbulas apretadas con sombría determinación. Lo que sucediera a continuación no dependía de ella, pero creería en sus hermanas. Ignora la montaña. Ella difundió el mensaje con confianza. Haz retroceder al enemigo al nido. Empujar. Tan buena como sus palabras, se sumergió de nuevo en el conflicto, rompiendo las mandíbulas. Usó su masa y su grueso caparazón para intimidar y empujar a las termitas, rompiendo su línea y desequilibrándolas con pura fuerza. Incluso ciegas como estaban, las termitas aún podían detectar que algo andaba mal, Advant podía verlo en la forma en que sus antenas se contraían frenéticamente. El aire estaba cargado de feromonas rivales mientras se atacaban entre sí. Querían rebelarse contra el control que yacía sobre ellos, querían defender su nido, proteger a su reina, reparar el daño, pero no pudieron. Las lagartijas no los dejarían. El general de la colonia casi sintió pena por ellos. Las termitas eran poco más que esclavas, negadas a sus patrones naturales de comportamiento y obligadas a desperdiciar sus vidas en un intento de derribar a un insecto superior. Por supuesto, no hubo piedad por la escoria de termitas. Tenían que ser eliminados, simplemente no había otra opción. Arriba y abajo de la fila, las hormigas continuaron avanzando, sin importarles que la ladera de la montaña se derrumbara sobre sus cabezas. Muerde, empuja, carga, tira hacia atrás, muerde. Cayeron en el patrón repetitivo de la guerra de insectos, la fuerza de voluntad y el valor eran más importantes que la habilidad en este concurso. ¡Bum! Escuchó una poderosa erupción, seguida de una colosal lluvia de tierra que se lanzó hacia el cielo en varios puntos detrás de ella. No reaccionó ni se giró, pero su campo de visión le permitió ver las enormes torres que se elevaban hacia el cielo. Como soldado de primera línea, no había sido parte del plan completo, pero confiaba en sus hermanos. No había forma de que Sloan no se hubiera dado cuenta de algo así como las lagartijas que intentaban arrojar la montaña sobre ellos. Impulsadas por miles de mentes combinadas, 8 torres de piedra condensada crecieron hacia arriba, brotando rápidamente árboles de roca que se precipitaron hacia el cielo. A medida que la línea del frente se adentraba cada vez más en la montaña que caía, las enormes proyecciones de roca de los magos de la colonia se dirigieron directamente hacia la montaña que caía. Advant lo ignoró todo. La piedra gritó por encima de su cabeza, la piedra cortada comenzó a llover cuando trozos de roca astillados se desprendieron del cuerpo principal. Cualquier cosa lo suficientemente grande como para dañar a las hormigas que luchaban debajo era desviada con escudos o rota con otra magia. Mientras tanto, los pilares continuaron expandiéndose y empujando más profundamente, buscando sostener la montaña. Empujar. Ella rugió a sus tropas y respondieron admirablemente, chocando contra los dientes del enemigo. Ahora estaban dentro del nido, el camino descendía abruptamente, sumergiéndose en la oscuridad de abajo, donde les esperaban miles de termitas más. Arriba, reinaba el caos mientras los magos de la colonia se esforzaban por contener los cielos. Era más que una avalancha, arriba parecía como si el mismo cielo se estuviera cayendo. Pero no vacilaron. Cayó la pared de roca, empalada sobre los poderosos pilares que los magos habían erigido, y aún así cayó. Cuanto más se acercaba, más lento caía, pero seguía cayendo. Hasta que un vasto campo de luz púrpura parpadeó alrededor del mayor. Rápidamente se expandió, superando el dominio de gravedad ya desplegado, que se desvaneció, elevándose alto y abarcando la piedra que caía en un instante.
Inmediatamente, la velocidad de descenso disminuyó, su aplastamiento inminente se demoró un momento más. Tiempo que la colonia aprovechó. Más pilares surgieron del suelo y la piedra tomó forma en segundos para elevarse y sostener aún más la montaña. Las estructuras existentes se ramificaron y expandieron aún más, buscando desesperadamente sostener el peso. Advant sintió que su corazón se aligeraba cuando los mayores actuaron para salvarlos, desplegando su propio maná para contener la montaña. O tal vez, todo su cuerpo se sentía ligero. Ella también fue atrapada en el campo. De hecho, si no se agarrara al suelo con fuerza, podría elevarse por los aires. El mayor. Ella exigió, preocupada. No puedo dirigir esto tan bien. La gran hormiga llamó de vuelta. Pero será mejor que se den prisa, no puedo aguantar mucho. A pesar de no tener talento para la magia, ni siquiera tenía la habilidad de la vista de maná, Advant podía sentir la gran cantidad de energía canalizada por la colonia. Un tornado invisible de poder puro la azotó a ella y a los otros soldados, quienes hicieron todo lo posible por ignorarlo y concentrarse en la lucha. Los humanos no eran tan dedicados, pero ella apreció la sombría determinación en sus rostros, incluso si sus rostros se habían vuelto pálidos y sus ojos salvajes. Al igual que las hormigas, mantuvieron la línea mientras el mundo se derrumbaba sobre ellos. Un océano de maná los rodeó, manipulado por 60.000 magos que trabajaban en perfecta armonía. Formada y moldeada con la voluntad de la colonia, la energía inundó el suelo, reforzando los pilares y ramificándose dentro de la piedra derrumbada arriba. La roca descendía más y más, tan bajo que Advant había comenzado a agacharse inconscientemente mientras empujaba y mordía al enemigo frente a ella. Entonces se detuvo. Con una sacudida que se podía sentir en el suelo bajo sus pies, la montaña que caía crujió, crujió y luego se detuvo. Unos momentos después, la energía del mayor se desvaneció cuando la hormiga gigante se desplomó hacia un lado. El mayor. Advant llamó. Oye, no te preocupes, resopló el mayor, dame unos segundos y estaré bien como la lluvia. Acabo de cocinar mi cerebro un poco. Eso fue duro. De alguna manera, sus hermanos lo habían hecho. Incluso dejar caer la mitad de la montaña sobre ellos no había sido suficiente para detener el avance de la colonia. El orgullo y el triunfo surgieron en su corazón. Cuando trabajaban juntos, nada podía detenerlos, no había nada que no pudieran lograr. Empujar hacia adelante. Ella rugió una vez más. Sus trucos no les servirán. Vamos otra vez. Leeroi. Maldita sea Leeroi. No tú. Fin del capítulo 1010.